dejaste a tus hijas en la calle. ¿Qué? Aparentemente firmaste un testamento dejando todo en manos de Gerardo. No, Selma. No, eso es imposible. Yo jamás dejaría a mis hijas desamparadas. Eso tiene que ser un error. No, Mónica. El testamento existe. Incluso Camila mandó a verificar la firma. Ella tampoco podía creerlo. Mónica, dejaste prácticamente todo en manos de Gerardo. Dios mío. ¿Y por qué desea hablar del testamento de la señora Serrano? Si hasta donde yo sé, usted no llevaba sus asuntos, señor juez. No, pero su hija Camila me pidió asesoría. Piensa impugnarlo. Pero Ella me contó que pensaba hacerlo y está en todo su derecho. Es más, hasta le sugerí que hiciera un peritaje de la firma de Mónica. Sí, también vi el documento. Y aunque avala que es verdadera, señor Fonsi, debo confesarle que me parece demasiado extraño que Mónica lo nombrara heredero de tantos bienes en lugar de sus hijas. Tienes una linda familia, Isna. Sobre todo la niña, muy bonita. ¿No los vas a poner en riesgo por negarte a hacerme un favor o sí? A mí me van a trasladar de cárcel. No voy a estar aquí por mucho tiempo. Yo no te sirvo. Bien jugada esa pieza, ¿eh? Me gustó. Pero no te va a servir de nada. Lástima. Mientras estés aquí, trabajas para mí. Si no, te atienes a las consecuencias. ¿Entendiste? ¿Qué quieres? Tranquilo, campeón. Relájate, hombre. Todo va a salir bien. Ya te diré lo que necesito. Y no intentes sacar a tu familia de la ciudad, ¿eh? Los tengo bien vigilados. Si ese delincuente está aquí, yo quiero verle la cara. Diego, qué manía de lanzarte contra la pared. Con esos impulsos vas a durar muy poco en esta vida. Y en primer lugar, no estás en condiciones para pelear. Y en segundo, que es el más importante, Carlos no es el Rayado. Él tiene el dinero y el poder suficiente para comprar media cárcel. Tú no sabes lo que es andarse cuidando de tanta gente. Voy a hablar con el director para que te ponga vigilancia especial. No podemos confiarnos. Don Mario, debo llevarlo a su celda. El director va a hablar con usted en unos minutos. Cuando Mónica y yo decidimos casarnos, hablamos de hacer algunos cambios importantes en documentos. En mi caso, la dejé como beneficiaria principal en mi seguro de vida. Pero jamás pensé que fuera a ser un cambio tan radical en su testamento. Así que lo estaba dejando al frente de una empresa transnacional y nunca le dijo una sola palabra. No tuvo tiempo de hacerlo. Ni eso, ni muchas otras cosas. Incluso el testamento llegó después de que la muerte la sorprendiera. Así es. Yo conocí a Camilo unos días antes de que Mónica falleciera. Como comprenderás, somos prácticamente unos desconocidos. Entonces está de acuerdo en resolver las cosas de una manera que sea conveniente para sus intereses como para los de Camila. Por supuesto que sí. De haber sabido de este documento antes de que Mónica falleciera, hubiera dicho que no. Demasiada responsabilidad. Pues muchas gracias, señor Fonsi. Aprecio su sinceridad y rectitud. Gracias a usted. Nos vemos. Ya sabe, lo que necesite. Gracias. Bueno, buenas tardes, señor juez. Muchas Señor gracias. Carrasco, un momentito. ¿Me permite unos minutos más con usted? Necesito ver un par de detalles, si es tan amable. A ver, licenciado, cuénteme, por favor, cómo es que ese testamento llegó a sus manos. Mis hijas sin la casa y sin la empresa que tanto quería su padre. Las dos deben estar pensando lo peor de mí, Selma. No puedo ni imaginar el dolor que deben estar sintiendo ahora. Tienes que hacer un esfuerzo por recordar, Mónica. ¿Por qué tomaste una decisión así? Es que yo no pude haber hecho eso, Selma. ¿Cómo iba a privilegiar a Gerardo por encima de Camila y de Emiliana? No. Bueno, ayer me contaste que
que el amor que Gerardo despertó en ti fue muy grande. ¿No te habrá cegado ese amor? ¿O crees que Gerardo tal vez te obligó a hacer un nuevo testamento? No. No, estoy completamente segura de que Gerardo me amaba tanto como yo a él. Muchas veces me lo demostró. Yo ni siquiera quería iniciar una relación hasta que estuve completamente segura de eso, Selma. ¿Y tu sobrina, Elena? Puede ser. ¿Dónde está ese maldito testamento, cara? ¿Se te perdió algo, prima? Sí, mi amor. Se me perdieron unos documentos de la oficina que todo el tiempo estuvieron conmigo y ahora no sé dónde demonios están. Ay, pues yo no sé qué voy a hacer. Ninguna escuela quieren aceptar a Emiliana. Dicen que porque el ciclo escolar ya está muy avanzado. ¿Cómo? Pero qué fatal esa escuela. ¿Cómo no la van a aceptar nada más porque ya el ciclo está muy avanzado? Sí, ya lo sé. Mira, había encontrado una escuela que parecía flexible, pero cuando se enteraron que expulsaron a Emiliana, pues no la quisieron aceptar. Bueno, no te preocupes, mi amor. Ya verás que pronto encontramos algo para ella. ¿Ya te vas? Sí, mi amor. Voy a buscar esos papeles a la oficina. Si no, no voy a poder ni dormir. Bueno, ¿qué tan importantes son? Más de lo que te imaginas. Pues espero que los encuentres pronto. ¿Ya supieron quién mató a mi lugarteniente? Como siempre, nadie vio ni sabe nada. Pero no quiero problemas, Mario. Ya son 3 muertos esta semana. Esta guerra tiene que parar. Las guerras siempre son inconvenientes. Esta yo ni la empecé ni la quiero. Pero tampoco voy a dejar que nos aniquilen. Así que mejor dile a la gente el rayado que se tranquilicen. Así lo haré. Ahora, ¿cuál es el tema que querías hablar conmigo? Afuera, yo los llamo cuando acabemos. Quiero más protección para Diego. Entró un sujeto que quiere matarlo. Yo lo siento mucho, Mario, pero no tengo personal suficiente. Lo que hay es lo que hay. Así que va a tener que arreglársela solo. Pues, como le dije, señor juez, a mí no me extrañó para nada que el testamento de la señora Serrano me llegara después de su muerte, porque se le acreditó el retraso a la oficina postal. ¿Pero usted y ella hablaron previamente de esos cambios? No de todos, solamente de algunos, ¿sí? De manera muy general. ¿Está usted consciente de la seriedad de mentir en un caso como este? Pues, claro que sí, claro que sí. Por eso he sido tan especialmente escrupuloso con todo esto, ¿sí? La señora Serrano y yo tuvimos una conversación, una conferencia telefónica. Y debido a su premura, pues, quedamos en hablarnos después, de manera más detallada. Ay, me está costando muchísimo trabajo recordar, pero no. No, Elena siempre la he visto a mi lado. Desde que llegó a la casa, ella lloraba. Todo el tiempo era tan pequeñita, tan desvalida. Solamente quería estar conmigo. Sí. Sí, me contaste que era tu representante artística y tu mano derecha en la empresa. Por eso pensé que pudo haber tenido acceso a tu testamento. No. Elena siempre fue muy cariñosa conmigo, siempre fue muy servicial. Y en todo caso no tiene sentido. ¿De qué le servía a ella dejar a Gerardo como heredero? Se hubieran nombrado a ella misma como heredera universal, ¿no? Sí. Yo solamente estoy buscando explicaciones, Mónica. Todo esto es tan extraño. Pues la verdad yo tampoco lo entiendo. Pero si fue por mi culpa que mis hijas están en esta situación, yo las voy a sacar de ahí, Selma. ¿Y cómo? ¿Qué piensas hacer? Pues lo primero es estar cerca de ellas. Yo creo que puedo aprovechar que Emiliana está mal en la escuela para entrar a la casa. Y entonces la jefa se me puso como una fiera. Pero con razón, porque casi pierde la chamba por mi culpa. No, pues es lógico. Y sabes una cosa, hijo.
Tú tienes que aprender a que te puedes equivocar con todo mundo, menos con los que mandan. Porque a fin de cuentas, los que mandan siempre tienen la razón. Si es que metí la pata hasta el fondo. Y total, con lo otro, pues ni siquiera llegué a la orilla. ¿Sabes qué estaba pensando, Gabriel? Que esa muchacha o está loca de remate o de plano te quiso perjudicar para sacarte de esa casa. ¿Y a mí por qué? Si yo nunca le hice nada. Pero así son todas las mujeres. Te engatusan. Hacen que te enamores de ellas. Te ponen a brincar las banquetas como taradito. Hacen que el dinero fluya, fluya, fluya. Pero cuando el dinero no entra por la puerta, claro, el amor sale por la ventana. Así son todas ellas. ¿Ventana? Ya va. Papá, me perdí. ¿Estamos hablando de Elena? Sí, por supuesto que estamos hablando de Elena. ¿De quién más? Bueno. Bueno, pa, te dejo que voy a buscar trabajo por ahí. A ver si encuentro algo de dinero. Ah, no, espérame tantito. Tal vez en eso sí te pueda ayudar. Mira, no prometo pagarte mucho porque tú sabes perfectamente que la librería ha venido a menos y las ventas son muy bajas y pues apenas saco para completar la despensa. No, papá, gracias. Sabes que a mí nunca se me dio lo de los libros y ya vi tu despensa y no está muy variado. Yo mejor me doy una vuelta y ahí encuentro algo. No te preocupes. Ahí te veo, papá. Ah. Me contó que Camila lo fue a consultar. Obviamente la atendió por la amistad que tenía con su mamá. Espero que te hayas portado a la altura. No te preocupes. Le dije exactamente lo que acordamos. El problema es que también citó a Carrasco. Y el muy imbécil se veía muy nervioso. Y lo peor es que le pidió que hablaran a solas. Así que no sé si metió la pata. No te preocupes. Lo entrené muy bien para que supiera exactamente lo que tiene que decir y lo que tiene que callar. Está muy consciente de lo que se juega si se equivoca. Siempre supe que esto del testamento no iba a ser fácil, pero jamás pensé que fuera a caer en manos de Figueroa. No hay que adelantarnos a los acontecimientos, mi amor. Todavía tenemos muchos recursos para apelar. Pero te garantizo que esas escuinclas no nos van a quitar lo que nos pertenece. Perdona que haya regresado tan pronto, pero me quedé muy preocupada con lo que me contaste de Emiliana. Ay, no te preocupes. Ya sabes que siempre eres bienvenida en esta casa. Siéntate. Gracias. Lorena, me gustaría mucho conversar contigo y con Camila. Estuve dándole vueltas en la cabeza hasta que se me ocurrió algo que puede ser una solución. ¿De qué se trata? Digo, no hace falta la opinión de Camila. Ya te dije que yo soy la tutora de Emiliana. O sea que tú me puedes... Hola. Camila. Hola otra vez. Qué bueno que te veo. Justo le decía a Lorena que tengo una propuesta para que Emiliana siga adelante con sus estudios. ¿En serio? Ay, ¿tienes a alguien que tenga una escuela que no la acepten ahorita? Bueno, no eso, pero conozco una magnífica institutriz.